ustedes saben, nuestro organismo, nuestro esqueleto general, se remodela a lo largo de nuestra vida un 100% cada 10 años. Eso se debe, vamos a hacer un recuerdo muy lejano, en aquellos momentos cuando estudiamos embriología, en primer año de nuestra facultad, y ustedes recuerdan que los huesos en general presentan un origen mesenquimático. Pues bien, los que estudiamos odontología bien sabemos que hemos estudiado de Langman, entre otros libros, y sabemos bien que el origen de los huesos maxilares es puramente ectomesenquimático. ¿A qué viene esta situación? El hecho de que haya piezas dentarias involucradas en la función masticatoria y vital, desprendido de facultad de odontología, nosotros sabemos que existe dicha flora indígena local que tiene que estar, porque la boca no puede estar estéril, pero que ante la presencia de un involucro de desarrollo quirúrgico donde esté el hueso sometido, esta placa bacteriana no va a afectar en nada la calidad de nuestro tejido óseo a recuperarse. Ustedes imaginen, como el doctor Santiago Araujo contaba en sus charlas permanentemente, un hueso largo fracturado, por lo cual casualmente tuviéramos un accidente y se vierta una gota de saliva sobre ese hueso largo. Es probable que ese hueso largo tenga que ser amputado por dicha razón. Si hablamos de fuerzas oclusales, ustedes saben que un diente sano en normalidad puede tolerar hasta un tiraje de 70 kilos de peso sobre su estructura. Estas fuerzas se dispersan en los maxilares, haciendo un conglomerado de compensación en su sistema estomatognático. Otro ejemplo desprendido de nuestro maestro Santiago Araujo nos contaba por decirles, imagínense un peroné, si nosotros pongamos un peso de 70 kilos, el hueso largo se fractura. Pues bien, en pantalla vamos a ver imágenes acerca de una clínica y una radiografía muy similar entre las tres. Pero si hacemos un encuadre entre las dos primeras imágenes, nosotros podemos determinar que esta imagen corresponde a una osteomielitis porque obviamente sabemos que esta paciente estuvo sometida a cargas bacteriológicas, se le realizó el cultivo correspondiente y con antibiótico terapia, resección correspondiente, esta situación patológica mermó. Si vemos esta situación, una osteonecrosis, recuerden siempre que están inducidas por fuerzas físicas, en este caso la radiación, pero entre esta situación y esta situación que nomenclamos en forma primaria, no hay mucha diferencia en tratamiento, porque las dos necesitamos un cultivo pertinente, un antibiograma para indicar el antibiótico adecuado y la resección consecuente. Sobre esta situación que vemos en esta esquina de la pantalla, la comunidad médica y odontológica la nomencló como osteonecrosis maxilar asociada a drogas antirresortivas. Desde este momento vamos a pasar a llamarla en forma sistemática Medication Related Osteonecrosis of the Jaw. Casualmente esta imagen corresponde a la clínica y a la bioquímica quizás a las imágenes consecuentes que comparamos anteriormente. Pero ustedes esta imagen que ven en pantalla corresponde a una paciente osteoporótica que fue sometida hacía 7 años en la toma de esa radiografía a una exodoncia, que consultaba por una fístula ósea a nivel lingual. ¿A qué me refiero con eso? La etiología de esta patología en sí misma corresponde a ser responsable a la acumulación bioquímica de drogas que presentan como consumo crónico en nuestras pacientes que son necesarias para compensar su salud general. Entonces, debido a esta situación de que el origen de esta patología infecciosa focalizada en bioquímica, es que el tratamiento que va a arrojar va a ser totalmente distinto. Y si necesitamos presentar estas drogas, dentro de los antirresortivos tenemos una gran familia, los bifosfonatos, y otra gran familia más moderna, los anticuerpos monoclonales. Tanto las drogas antirresortivas como las drogas antiangiogénicas van a producir este efecto deletério de cicatrización ósea postquirúrgica. Ustedes saben que cada familia de drogas tiene un estudio en cuestión, por lo cual se determinan los efectos colaterales y alcances de las mismas. Y en este estudio podemos ver diversas drogas de distintas concentraciones y potencias relativas, pero básicamente quiero que nos centremos en una cuestión. Nosotros tenemos en el mercado drogas antirresortivas que pueden ser bifosfonatos o anticuerpos monoclonales, como el denosumab, desprendido del estudio del Freedom, pero no vamos a prestar atención a dicha situación, sino que vamos a enfatizar el hecho de que cuando nuestro paciente llega al consultorio,
debemos realizar una anamnesis correspondiente y concreta y correcta con respecto a por qué consume esas drogas. ¿A qué me refiero con eso? Si los pacientes consumen estas drogas a alta concentración o las consumen en baja concentración. Si hablamos de baja concentración, nuestros pacientes estarán prescritos en forma correcta por patologías asociadas a sus displasias de metabolismo óseo, como ser osteoporosis, displasia fibrosa, osteogénesis imperfecta y enfermedad de Paget. Si nos mezclamos la situación patológica en un paciente que lo consume a alta concentración, ya sabemos que conversamos sobre un paciente oncológico que presenta en su estructura hipercalcemias malignas o, mejor dicho, metástasis óseas a distancia. Esta patología se nomina en el año 2007, arroja los primeros casos clínicos en publicaciones indexadas en el 2003, pero como puntualmente casos clínicos. Pero en el 2007 comienzan a centrarse distintos consensos internacionales, entre ellos el Task Force de la American Society of Metabolic Research, donde agrupa a los bifosfonatos en su momento en forma incipiente como bifosfonates related osteonecrosis of the jaw. Posteriormente se vio que clínicamente y histopatológicamente las imágenes compatibles a esta clase de necrosis también podrían extender situaciones iguales, idénticas con denosumab. Pero en el año 2014, la comunidad científica, como bien les comentaba antes, nomencló esta patología Medication Related Osteonecrosis of the Jaw a manos de American Association of Oral Maxillofacial Surgery. Por lo cual, por costumbre, dejó la nomenclatura similar o igual a la que permanece vigente desde el año 2007 como área del hueso maxilofacial expuesto al medio bucal, no menos, o sea, en presencia de bifosfonatos sin ausencia de terapia radiante. ¿Pero qué incluyó en esa clasificación? Estadios. Y acá está el punto de cuestión donde nosotros como odontólogos clínicos o maxilofaciales debemos enfatizar el hecho de realizar un diagnóstico precoz. En esto es donde tenemos que centrarnos para cuando analizamos nuestros pacientes con exhaustiva curiosidad, tratar de identificar estos estadios incipientes para no llegar a un estadio muy avanzado que tiene compromiso, como bien ven en pantalla, de estructuras nobles y es de índole irreversible. ¿A qué me refiero? Un estadio 0 corresponde cuando un paciente presenta una imagen como hallazgo radiográfico. Un estadio 1 no lo percibe el paciente, lo percibe el odontólogo tratante. El estadio 2, el paciente consulta por el signo o síntomas que presenta su estructura, generalmente refiere a litosis o algún diente que ellos suponen está por exfoliar. Y un compromiso de estructuras nobles corresponde al estadio 3, donde puede llegar a haber una comunicación buconasal, bucosinusal, una fístula cutánea, una anestesia del nervio dental inferior o arrojar una fractura patológica debido a la misma situación de morbilidad. Ustedes van a ver en la bibliografía millones de artículos que refieren millones de cantidad de datos sobre exagerados. Traten de enfocarse en consensos y sepamos leer estos artículos como bien lo indican. Si ustedes ven la incidencia de los antirresortivos, o sea, de las necrosis asociadas a estos antirresortivos a baja concentración, verán que la incidencia es muy pequeña. Si ustedes miran los de alta concentración, sigue siendo una incidencia muy pequeña. Contrastémoslo con un cáncer de mama, donde su incidencia relativa probable es de un 5%. Ahora bien, ¿nosotros qué miramos cuando evaluamos un estudio clínico? Una incidencia y una prevalencia. Quizás sea un poco burdo el estudio de esto puntual estadístico, pero sepan entender que cuando uno estudia prevalencia, estudia casos de enfermos sobre totalidad de pacientes que están prescritos con la droga, que en este caso estudiamos dicha enfermedad. Y en ese caso la prevalencia es muy alta en esta patología. Por aquellos años 2005, cuando empezamos a estudiar esta situación, el doctor Cabrini, el doctor Rómulo Cabrini, quien siempre estuvo presente, como el doctor Santín Araujo, me nomenclaba esta situación. Nena, vos dedicaste a estudiar la clínica de tus pacientes, el metabolismo óseo, relacionándolo con los médicos, que yo te voy a encontrar el patrón histológico. Y así fue que en el año 2014 relevamos los tacos, y tanto el doctor Cabrini como la doctora Paparella fueron los encargados de encontrar dicho patrón, que ya torna este efecto colateral que hasta el 2014 se plasmaba en los prospectos de los medicamentos, en una patología en sí misma. ¿Por qué? Ustedes ven un patrón similar a hueso palletoide, con una remodelación anómala, trabecular en mosaico. Recuerden que los antirresortivos, principalmente los bifosfonatos, producen microtracts,
debido a la inhibición de la angiogénesis, y esta flora, este tejido óseo al estar expuesto al medio bucal, se sobrecontamina con placa bacteriana. Entonces, ¿qué sucede? Estas drogas son seguras. Más allá de todo, los bifosfonatos están muy estudiados. Y estas drogas tienen la responsabilidad certera a los médicos de prescribirla y dejar de prescribirla ante la necesidad patológica de nuestro paciente. Nosotros como odontólogos legalmente no tenemos esa susceptibilidad de decisión. ¿Por qué les digo esto? Hay que trabajar en interdisciplina. Como yo les comentaba, esta droga vale por el depósito de acumulación que presentan los huesos largos e incluso los maxilares porque somos parte del mismo organismo. Esta droga no tiene diferenciación de localización, sino que se va a administrar tanto en los maxilares como en los huesos largos. Cuestión por la cual los médicos les es súper efectiva. Entonces, cuando nosotros pensamos en atender a un paciente y armamos una orden de interconsulta preguntándole al médico qué hacemos con este paciente, le colocamos o no el implante y pedimos autorización, lo estamos metiendo en un brete, porque el médico estudió por Paraguay, como digo siempre en el caso de la Universidad de Buenos Aires, nosotros entramos por Marcelo T. Y cada uno de nosotros tiene injerencia en el ámbito que compete. Y acá se plasma una divergencia de conceptos y muchas publicaciones al respecto también que son y casi van al infinito. ¿Qué hacemos con la terapéutica de estas lesiones cuando están instaladas? ¿Lo resecamos o realizamos una terapéutica totalmente atraumática dentro de lo lógico? Es evidente que cuando existen diseminaciones a espacios profundos, donde no son controlables con técnicas de menor manipulación de tejido óseo, uno va a optar por esa resección. Pero si es evitable, es preferible no aumentar los lechos necróticos volumétricamente, porque esta es una injerencia de funcionalidad de la droga con respecto a su bioquímica. Me refiero a esto que si nosotros manipulamos tejido óseo, las necrosis cada vez van a ser más expansivas. Entonces, ¿qué recomendaciones podemos hacer? Que antes de comenzar con el tratamiento de drogas antirresortivas, todos los pacientes sean relevados por su odontólogo tratante, para evitar que existan focos sépticos que puedan diseminar esta contaminación futura, probable, hipotética, ya vamos a ver cómo. Durante el tratamiento con drogas antirresortivas hay un punto de clivaje. Si el paciente lo consume por menos de 3 años a baja concentración, sabemos que por más que ese tratamiento sea suspendido porque el médico lo requiera, tenemos 5 años posteriores a esa falta de ingesta para que la droga siga acumulada y la variable vaya disminuyendo en concentración decreciente. Ahora bien, en ese periodo de 3 años nosotros podemos abordar ese hueso en forma tranquila porque tenemos la certeza que ese acoplamiento osteoblasto y osteoclasto va a ser certero. Luego del tercer año hay un 31,5% de prevalencia que nuestros pacientes puedan sufrir alguna clase de foco necrótico. Misma situación análoga pasa y sucede con pacientes oncológicos cuando su prescripción es mayor a 1 año. El año para el paciente oncológico metastásico que consume drogas antirresortivas es el punto de inflexión. Y ahora va a ser cuestionable el tema que vamos a abordar porque vamos a abordar la implantología. ¿Qué pasa con los implantes? Ustedes piensen que los implantes osseointegrados se remodelan permanentemente y en forma constante porque las células envejecen. Entonces pensarán, si no hay un acoplamiento certero en pacientes de osteoblasto y osteoclasto, en pacientes que consumen estas drogas, evidentemente esa remodelación va a ser anómala. Por lo cual, en algunos pacientes donde está afectado su osteoclasto, los implantes empezarán a generar una perimplantitis y perderán su estabilidad biomecánica y posteriormente se saldrán de su alveolo correspondiente. Con diagnóstico de osteomecrosis, ¿qué vamos a hacer? Lo que venimos nomenclando. Realizar un abordaje atraumático de la lesión. ¿Y cómo hacemos en dicha situación? Porque el paciente presenta un foco activo, pero no podemos tenerlo permanentemente consumiendo antibióticos. Me refiero permanentemente porque a medida que uno estudia esta patología, hace un seguimiento del paciente de 10 a 15 años en forma prospectiva, y nosotros sabemos que el momento oportuno de ingesta antibiótica es aquel momento de reagudización. Y no nos tenemos que angustiar y tenemos que brindar tranquilidad al paciente, porque ese momento de reagudización nos está significando que el sistema inmune del paciente está respondiendo. ¿Y qué queremos lograr? La exfoliación espontánea de ese lecho necrótico. ¿Con qué? Con antibióticos bactericidas, como ustedes ven en pantalla. El hecho de la ingesta de antisépticos localizados con irrigaciones, generalmente le indicamos al paciente que corte la puntita de esa aguja en la jeringa Luger,
produce reflujo del contenido inflamatorio. Gráficamente uno puede asesorar al paciente para que interprete esta patología. Ustedes sepan que es muy difícil, tanto para el odontólogo como para el médico, comprender esta patología que es muy nueva. Entonces el paciente aún se le complica con internet de por medio porque lee demasiadas cosas. Entonces, en forma análoga yo les digo siempre a los pacientes que nuestro hueso es como un bife de chorizo, que tiene una cortical alveolar bien compacta y agujeritos. Ese olor fétido que sienten, la litosis que producen, es producto de la flora bacteriana depositada en esa medular, que con el barrido con antisépticos constantes, no menos de 3 veces por día, son las veces que el paciente lo requiere, rotándolos cada 15 días, es un merma con connotación patológica. Paliativos. Con lo que yo les he contado hasta ahora, con la acumulación bioquímica del fármaco, es difícil encontrar un paliativo que pueda revertir la acumulación intraósea de nuestra droga antirresortiva. En el mercado pueden encontrar muchos trabajos que refieren a que quizás el plasma rico en plaquetas o plasma rico en fibrina, la administración del láser, la ingesta de pentoxifilina más vitamina E, la ingesta de teriparatide, cuidado con esto, que hay líneas de trabajo donde están indicando teriparatide, que es una droga anabólica en pacientes oncológicos, está totalmente contraindicado, y los odontólogos no lo podemos prescribir. Quizás alguna mínima injerencia tenga la cámara hiperbárica, en el sentido de que como los bifonatos producen una inhibición de la angiogénesis, produzcan una leve mejoría, pero no es significativa. Unos ejemplos con respecto a esta patología en cuestión y nomenclamos los estadios. Un estadio 0, dijimos que el paciente tenía una lesión como hallazgo radiográfico. Esta paciente es del sexo femenino, paciente osteoporótica, con una lesión radiolúcida, consumidora de alendronato, o sea, un bifonato por 8 años, y era llamativo que esta lesión no mermaba su connotación patológica, hizo que en su momento tuviéramos que biopsiar. En esa biopsia se reclutó el patrón osteonecrótico. ¿Y qué sucedía? La paciente utilizaba, porque estaba cómoda, un juego de la completa una prótesis de un juego y otra prótesis de otro. En esta situación reproducía un fulcrum en la oclusión, por lo cual esta lesión se plasmó por trauma protético. ¿Qué sucedió? Se revirtió realizándole adecuadamente la oclusión estable con un juego de completas nuevas. Dijimos que en un estadio 1 compromete aquel estadio donde nosotros vemos signos y no hay síntomas. Esta paciente que les muestro en pantalla fue mi primer paciente, llamativamente en aquellos años. Esta paciente se veía en facultad de odontología, viene consultando por la colocación de un implante contralateral, o sea, en el sector 1, pero paradójicamente vimos esta lesión que arrojaba en el sector 2, pero que era indolora y nos resultaba llamativo, porque quizás esto podría llegar a ser una alveolitis, pero una alveolitis sin dolor, una alveolitis sin un tejido necrótico consecuente. Y vimos que análogamente, en esos momentos, el doctor Eduardo Rey se encontraba en la Academia Nacional de Medicina y veía muchos pacientes con diagnóstico de mieloma múltiple. Y comparando las situaciones, él relataba que sus pacientes tenían imágenes anómalas y homólogas a los pacientes que veíamos en facultad. Colocábamos gasa deformada, bálsamo de Perú, diversos toaletes, diversos curetajes, y veíamos que las lesiones se expandían volumétricamente aún más. Hasta que llegó un momento, miren cómo estaba determinadamente esta red de lucidez compatible con esta lesión, la paciente se cansó, desapareció 1 año y medio de nuestra consulta y volvió al año y medio, 2 meses, asustada por un crecimiento exofítico óseo, que ya pretendía pensar que era una pieza dentaria. ¿Qué sucedió? En forma traumática, el hueso flibón, el punto más frágil, y miren la resolución. Esto nos hizo pensar que quizás esta terapéutica traumática sea efectiva. Otro estadio 2 para mostrarles, paciente oncológica, consumidora de pamidronato, metástasis de cáncer de mama, con una lesión fistulosa, por lo cual se le educó a la paciente para realizar lavajes con irrigación constante, una lesión asociada a tejido cementoide concurrente, que a los 5 años, mediante buches y antibioticoterapia oportuna, porque estos pacientes reagudizan frecuentemente, cuestión que esa inflamación es beneficiosa para que este tejido se desprenda. ¿Qué hubiera sucedido si lo hubiéramos abordado quirúrgicamente? Hubiéramos producido la lesión del nervio dentario. ¿Por qué? Por proximidad. ¿Qué nosotros suponemos obtener de esta situación traumática? Que justamente le demos tiempo al organismo, que ese tejido fibroso se coleccione, granule,
y el mismo organismo y el hueso es tan sabio que hace que se expulse espontáneamente la lesión. El seguimiento a 10 años y el seguimiento antes de cuarentena a 15 años. Resolvió y fue una paciente, y es incluso una paciente oncológica sin ninguna morbilidad. Paciente oncológico también, con diagnóstico de mieloma múltiple, para lo cual consulta a su odontólogo por la movilización de un implante en posición 24. Este implante, en el momento que yo conozco al paciente consumidor de denosumab, en forma crónica por más de 5 años, este paciente presentaba estabilidad en este implante, que no lo, o sea, se le ha retirado la carga por motivo patológico de su secreción. Pero si ustedes ven este corte tomográfico, pueden interpretar que no hay un velamiento del seno, el seno está sano. El paciente recorrió ciertos servicios preguntando qué le sucedía, hasta que pasó el tiempo, vuelve a la consulta y vemos esta imagen determinada. Esta imagen determinada con movilización del fragmento. No hay que tentarse porque el fragmento es viable a que uno se tiente a extraerlo o removerlo quirúrgicamente porque uno tiene esa tendencia curativa. En cuarentena, ¿qué sucedió? Por diversas situaciones, no es casual que con el estrés se reagudicen estas problemáticas, y muchos de mis pacientes están enfoliando secuestros, como es el caso de este paciente, donde vimos el bloque completo compatible con estas imágenes. Y en una tomografía, en su corte coronal, vemos que el piso del seno maxilar está totalmente unificado, no hay una solución de continuidad, no hay una comunicación mucosal franca, y por la concentración que este paciente presenta en su organismo, debiera haberla si hubiéramos realizado una técnica traumática. Últimos casos con respecto al estadio 3, recuerden que estos estadios son irreversibles, y con mal terapéuticas, tanto en pacientes administrados a baja concentración como alta concentración, llegamos a la misma consecuencia. Este paciente es un paciente osteoporótico, portador de 4 implantes, donde portaba una prótesis removible sobre su Simple Attach. Progresivamente, con la acumulación del antirresortivo, estos implantes comenzaron a movilizarse. El odontólogo, con muy buena intención, retiró sus implantes, comenzó a realizar las toilettes consecuentes hasta que la basal pudo más y se fracturó. En estos casos sí es oportuno colocar placa de osteosíntesis, pero ojo, tengan presente que la acumulación de la droga es franca en el 100% del volumen del hueso. Y en el momento que colocamos esas placas de osteosíntesis en los lugares de los tornillos de fijación, a mediano y largo plazo se vuelven a producir necrosis puntuales, para lo cual debemos ampliar las resecciones, pero son casos muy limitantes y puntuales que se deciden conjuntamente con el médico en su tratamiento. Otra paciente osteoporótica, en este caso osteopénica. La señora consumía preventivamente hacía 14 años alendronato seguido de ivandronato. El implante comenzó a moverse una vez cargado, luego de haber estado cargado por 10 años en su boca. El odontólogo, con muy buena intención, retiró el implante en sentido antihorario y se vino con el techo del medio dentario. En estos casos es más benigno el hecho de plasmarse la necrosis, porque sepan que el de implante no deja de ser un tornillo de rosca horaria. Entonces es lógico pensar que se va a fibrointegrar en sentido inverso y el implante cae, dándole tiempo al tejido a reaccionar, a evidenciarse y a aislarlo del hueso patológico del sano. Cuando hablamos de fístulas cutáneas, indistintamente podemos ver que la osteoporosis o la oncología presentan igual imagen patológica, igual de imagen mórbida. Otro estadio 3, como una comunicación buconasal en una paciente consumidora de alendronato, posexodoncia de su premaxila, luego de esos lavajes indicados en antibiótico-terapia, con su prótesis removible, en este momento está lo más feliz y contenta con su oclusión estable. Revirtió su comunicación. Última paciente que vamos a ver en esta cuestión, otro estadio 10, paciente oncológica, consumidora de pamidronato, produce una comunicación espontánea. En pacientes oncológicos es muy normal, con concentraciones elevadas, de que se produzcan lesiones espontáneas osteonecróticas, muy difícil de cerrar, no se puede cerrar una necrosis aunque el médico lo solicite. Esta paciente ha fallecido a causa de la tromboflebitis de seno cavernoso, consecuente meningitis y mediastinitis, y el diagnóstico de fallecimiento fue osteonecrosis maxilar. Para terminar, me gustaría volver a reforzar un concepto. Trabajemos con los médicos, trabajemos junto a los médicos, no indiquemos injerencias o no propongamos
situaciones donde no somos competentes en la comprensión de dicha medicación. Y con esto va de la mano a que citar una frase de Nelson Mandela donde refiere a que todo parece imposible hasta que se hace. Les puedo asegurar que nos entendemos muy bien tanto con los médicos endocrinólogos, oncólogos u otra especialidad que prescribe estas drogas antirresortivas.